20 de enero del año 2023. La visión del anticristo del 7 de enero de 2023 y el mensaje del Señor. Well, blessed people, again, the Lord has spoken. Bueno, bendecido pueblo, nuevamente el Señor ha hablado. And today I want to raise your attention to the conversation, the vision of January 7th, the year 2023, which the Lord has continually reminded me about to bring to your attention. Y hoy quiero llevarles su atención a la visión del 7 de enero del año 2023, que el Señor me ha recordado continuamente que les traiga esto a su atención. Again, remember when we were hosting the guests here, the senior most clergy pastors from many nations here. ¿Se acuerdan cuando teníamos aquí a los pastores de muchas naciones? Senior most that came from Latin America, from Europe, Italy, Finland, and el clero principal, que vinieron de América Latina, de Italia, de Finlandia. a mortal wound on the head. Una herida mortal en la cabeza. A huge beast, actually, he's very huge the way the Lord presented him. Una bestia enorme. En la forma que el Señor lo presentó, era enorme. He was severely wounded, Fue severamente herido, and then he recovered. pero luego se recuperó. After a point now, I could not see the wound. Pero después de un punto, yo ya no podía ver la herida. The wound was so bad I could see the flesh cut out. La herida era tan mala que podía ver la carne cortada. The flesh cut out, the blood and all that. La carne cortada, la sangre y todo eso. And then the wound was on the head. Y la herida estaba en la cabeza. And then after a while, then I saw that there was no wound again. Después de un momento yo vi que no había más herida. And he was doing battle. He was destroying the people of God. He was killing them. La bestia estaba haciendo batalla, matando al pueblo de Dios. So in the midst of the healing services that we are running here, Así que en medio de los servicios de sanidad que estamos llevando a cabo aquí and the revival meetings to the nations calling for repentance, y las reuniones de avivamiento que están llamando a las naciones al arrepentimiento, we need to make sure that the Lord, we pay attention to what the Lord is saying at this hour, tenemos que prestar atención a lo que el Señor está diciendo a esta hora, so that you may get your focus and your bearing very right. para que puedan enfocarse y orientarse correctamente. The responsibility of such a message is very severe, is very big, La responsabilidad de este mensaje es muy grande, severa. that you cannot go wrong over this. No pueden equivocarse con esto. Again, the vision of January 7th, the year 2023, Saturday, when the senior guests were here, senior pastors from all over the world, Nuevamente la visión del 7 de enero del año 2023, sábado, cuando estaban aquí los invitados principales de todo el mundo. and I was giving them messages. There was a big discipleship going on here, instructing them how to go to their countries and prepare their nations for the day that the Lord has sent me to prepare the world for the coming of the Messiah. Y yo les estaba dando mensajes. Hubo un gran discipulado ocurriendo, instruyéndoles sobre cómo regresar a sus naciones, sus países y prepararlos para el día por el cual el Señor me ha enviado a preparar a todo el mundo, la venida del Mesías. And then the Lord shows me this. He showed this vision of January 7th, 2023, Saturday. Y el Señor entonces me muestra esta visión de sábado, el 7 de enero de 2023. The vision of the tremendous beast, La visión de la tremenda bestia, the beast that is severely wounded, mortally wounded on the head, severely. la bestia que es severamente herida, mortalmente herida, en la cabeza, muy severamente. And then as I continued watching him, I saw that he was now not wounded. Y después que yo continué mirándolo, pude ver que ya no estaba herido. And then he was doing a lot of battle. He was destroying. He was fighting and destroying a lot of saints, God's holy people. Y estaba haciendo mucha batalla, estaba destruyendo, luchando contra y destruyendo a muchos santos,
al pueblo santo de Dios. The Lord has continuously brought this to my attention to bring this to you, to remind you of this very critical vision. El Señor ha estado trayendo esto a mi atención continuamente para traerles esto a ustedes, para recordarles sobre esta muy crítica visión. That in the midst of the healing services, the revival meetings, the preparing of the way, Que aún dentro de los servicios de sanidad, esos servicios de avivamiento, la preparación del camino, the calendar for the nations, all the countries we're traveling to, all the meetings that have been organized, el calendario para todas las naciones a las cuales estamos viajando, todas las reuniones que han sido organizadas. and we see a very, very big hall in Burundi, very powerful hall prepared already, and so forth. Y vemos un gran salón, un muy poderoso salón en Burundi, ya preparado. Y sucesivamente, The Lord took me to South Sudan the day before yesterday, el Señor me llevó al sur de Sudán el día antes de ayer. I was in South Sudan, looked at the condition of the church, Yo estaba en el sur de Sudán mirando la condición de la iglesia. spent quite the whole night there. The Lord showing me the pastor's church, Pasé toda la noche allí, el Señor mostrándome a los pastores, a la iglesia, the sections in there, the problems there in the church, and so forth. el pecado sexual allí, los problemas en la iglesia. God already talking about the healing of that country, Dios ya hablando sobre la sanidad de ese país. and you can see paying attention to the condition of the church. Y ves que está prestando atención a la condición de la iglesia. So in the midst of all this, there is this very important monumental conversation Pero en medio de todo esto, entonces está esta muy monumental e importante conversación. the vision of January 7th, the year 2023, Saturday, La visión de 7 de enero del año 2023, sábado. the tremendous vision of this tremendous beast that was mortally wounded on the head, but as I watched him, the wound disappeared, meaning healed. La tremenda visión de esta tremenda bestia que estaba mortalmente herida en la cabeza. Pero mientras yo lo miraba, la herida se desapareció, significando que fue sanado. And then I saw him doing great battle, devouring the sheep of Christ in a very severe way. Y después lo vi haciendo gran batalla, devorando a las ovejas de Cristo de una manera muy severa. Now, this is the Antichrist. Ahora, este es el anticristo. This is a very severe warning the Lord has raised before the church and before the nation. Esta es una advertencia muy severa que el Señor está trayendo ante la iglesia y ante las naciones. In the midst of all the revival meetings, enjoying the healing services that are going on, En el medio de todos los servicios de avivamiento y todos los servicios de sanidad que están ocurriendo, the cripples are walking. You hear some of them, they just simply brought a cloth. The time I was walking with the Lord of hosts, with the Lord God the Father himself, walking between the blind and the deaf and their ears, their eyes and ears popping open. los lisiados están caminando. Escuchas algunos de ellos. En ese momento cuando yo estaba caminando con el Señor de los ejércitos, el Señor Dios Padre, Él mismo, caminando entre los ciegos y los sordos, sus ojos y sus oídos abriéndose, The cripples walking los lisiados caminando by the shadow of the Lord himself. por la sombra del mismo Señor. And now it's absolutely very clear to everybody globally Y ahora le queda absolutamente claro a todos, a nivel global, that I am walking, we are walking with the shadow of God the Father himself. That is now very clear on global TV. que yo estoy caminando, estamos caminando con la sombra de Dios Padre mismo. Eso ha quedado claro ahora a nivel global. Clear on global TV. It was well demonstrated on global TV. Ante la televisión global, fue muy bien demostrado en la televisión global. Blind eyes opened up to about 78. 78. Ojos ciegos se abrieron como 78. And the cripples got up to 64.
Y los lisiados también se levantaron, 64. The deaf ears, we've not even picked the count yet, massive. Y los oídos sordos, ni siquiera hemos podido terminar de contar, es masivo. However, within the midst of all that, Sin embargo, en el medio de todo eso, this is a very high warning the Lord raised. This is a monumental warning the Lord raised. The vision of the beast that was wounded, the wounded beast. esta es una advertencia muy alta que el Señor les ha traído. Es una advertencia muy monumental que el Señor ha dado. La visión de la bestia que fue herida. Saturday, January 7th, the year 2023. La visión del 7 de enero del año 2023. While I was instructing the senior most clergy from all over the earth, Mientras yo estaba instruyendo al clero más principal de todo el mundo on how to go and prepare the church. sobre cómo ir a preparar a la iglesia. This is the Antichrist the Lord is raising before you. Este es el anticristo que el Señor está mostrando ante ustedes. And you see in the book of Revelation chapter 13, it says from verse 1, the dragon stood on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on its horns. Y vemos que en el libro de Apocalipsis 13 dice desde el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, And on each head a blasphemous name. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power, his throne, and his great authority. y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verse 3 says, one of the heads of the beast seemed to have been wounded, to have had a fatal wound, but the wound had been healed. Versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. So you remember, I saw the whole cascade from when he was wounded, when the wound is oozing with blood and red and the flesh open, to when finally the wound is sealed, he has been healed. Así que ustedes recuerdan que yo vi toda la cascada desde cuando él fue herido, cuando de la herida sale la sangre, está la herida abierta, y vi hasta cuando finalmente la herida es sanada. This is what he says in verse 13, Revelation 13, verse 3. Esto es lo que dice en Apocalipsis 13, versículo 3. It says, one of the heads of the beast seemed to have been wounded fatally, to have had a fatal wound, but the wound had been healed. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. And the whole world was filled with wonder and awe, and they followed the beast. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Meaning when they saw that the beast was wounded and he is now healed, fatally wounded and then healed, Significando que cuando ellos vieron que la bestia estaba herida, pero ahora está sanada, que Satanás es herido, pero entonces es sanado, the more the reason the whole world followed him. con más razón entonces todo el mundo lo siguió. And they began to say, who is like the beast? People worship the dragon because he had given his authority to the beast. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gente adoró al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. And they also worship the beast, and they ask, who is like the beast? Who can wage war against him? Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Ese es el versículo 4 de Apocalipsis 13. So I've seen that fight, and then I saw that the beast, from when he's wounded, when the wound heals. And the Lord says He will use that as a delusion to bring many people to that is the Antichrist. Yo he visto esa lucha y yo vi entonces que desde que la bestia fue herida hasta el punto que la herida es sanada, y el Señor ha dicho que va a usar eso como un engaño para atraer a mucha gente. Ese es el anticristo. And in the book of Daniel chapter 7, in Daniel chapter 7, verse 8, look at how he is called. Daniel chapter 7, verse 8, he says the following. Y en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 8, In Daniel 7, verse 8, this is how he is called. mira lo que dice en Daniel 7, 8, como es llamado. Daniel chapter 7, verse 8, he says the following. He says, while I was thinking about the horns, and before me was another horn, a little one, which came up among them. Daniel 7, versículo 8 dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, And three of the first horns were uprooted before it. y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. This horn, talk about the small one, Este cuerno, hablando del pequeño, had eyes like the eyes of a human being, tenía ojos como de hombre and a mouth that spoke boastfully. y una boca que hablaba grandes cosas. So in Daniel chapter 7, verse 8, he is called the little horn. En Daniel 7, versículo 8, es llamado el pequeño cuerno, Meaning he will come small. People might even ignore him as he appears. significando que él va a llegar como alguien pequeño. La gente hasta lo puede ignorar por su apariencia. Might not know the amount of devastation or damage he's going to cause to the earth when he arrives. Cuando se aparece, no saben sobre la gran devastación o daño que él va a causar a la tierra cuando él llegue. And this is the one the Lord is using to warn you that you may take the moment of the grace very seriously. Y esto es lo que el Señor está usando para advertirte, para que tomen este momento de la gracia muy seriamente. These miracles and the wonders, Estos milagros y maravillas. the cloud of God that are called down to Kisumu, there's another visitation coming. La nube de Dios que yo he llamado a Kisumu. Hay otra visitación que también viene. The rain that have called down in Kakamega, in Joro, Eldama Ravine, Kisii, Wea, Menengai 1, all through up to Lima, Peru. La lluvia que yo he llamado que baje en Kakamega, en Lloro, en Eldama Ravine, en Kisii, Menengai 1, todo el camino a Lima, Perú. And there's another rain still coming in India. Y viene otra lluvia también a la India. All these visitations and these wonders, Todas estas visitaciones y maravillas, the Lord is saying, take them seriously. Use them to prepare very well for the glorious coming of the Messiah. el Señor les está diciendo, tómenlas seriamente, úsenlas para prepararse muy bien para la gloriosa venida del Mesías. This is the one the Lord is using now to warn you that in the celebration of your cripples and blind and deaf and mute, Esto es lo que el Señor está usando ahora para advertirles. Dentro de la celebración de sus lisiados y sus ciegos y sordos y mudos, you may know that all this is geared towards preparing for the coming of the rapture, the Messiah, that you may get out of this war theater. que puedan saber que todo esto se dirige hacia la preparación para la venida del rapto, del Mesías, que puedan salir de este teatro de guerra. And I'm going to come to the point where you'll understand the prophecy I gave on Ukraine war, the war that you see now. Y voy a llegar al punto donde van a entender sobre la profecía que yo di de la guerra en Ucrania. La guerra que ven ahora. The U.S. is preparing the tanks. The Germans are preparing their Leopard 2 tanks. And the U.S.
is under pressure now to release its Abraham tanks, and all the other nations have prepared their tanks ready to release to Ukraine. Los Estados Unidos se prepara en estos momentos sus tanques Abraham. Los alemanes también están preparando sus tanques Leopardo 2. Los Estados Unidos ahora está bajo presión de liberar su tanque Abraham, y todas las otras naciones han preparado sus tanques listos para liberarlos hacia Ucrania, listos para dárselos a Ucrania. And one of the leaders in Russia said that when a superpower loses a conventional war, then that war becomes a nuclear war. En Rusia se ha dicho que cuando un superpoder pierde una guerra convencional, entonces esa guerra se convertiría en una guerra nuclear. Because they must use nuclear tactical weapons. Porque entonces tendrán que usar armas nucleares tácticas. A superpower never loses war. Un superpoder nunca pierde la guerra. So you can tell my prophecies are going to be fulfilled. Así que puedes ver que mis profecías van a ser cumplidas. And the issues of the global economy. Y los asuntos de la economía global. In the book of Daniel, chapter 9:26, it says the following. Daniel 9:26, it says, and 27. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, Daniel 9, 26 dice, y el versículo 27 también, dice lo siguiente. 26, after the 62 sevens, the anointed one will be put to death, and he will have nothing. That it means he goes to the cross, and at that time he doesn't take the kingdom. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Él va a la cruz, y en ese momento, en ese tiempo, él no toma el reino. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. That is, here now it's called, after being called the little horn, here it's called the ruler that will come. The ruler who will come. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí el pequeño cuerno, aquí se refiere a él como el príncipe que ha de venir. And the purpose is to destroy Jerusalem and the sanctuary. Y el propósito es para destruir a Jerusalén y el santuario. Remember, I've seen that vision Recuerda, yo he visto esa visión where the two of them, the two beasts, enter the temple. donde las dos bestias, entran al templo. And because I did not understand the vision, at the time when the corona was hot and I was teaching you, remember I was having a lot of global teaching, global services, and I was handling the book of Daniel. Y porque yo no entendía la visión, en el tiempo cuando el coronavirus estaba agitado y yo les estaba enseñando a ustedes, estaba llevando a cabo muchos estudios globales, servicios globales, y yo estaba tratando el libro de Daniel. Then the Lord sent Gabriel, the angel himself, and he Y entonces el Señor envió al mismo ángel Gabriel, stood before, I was asleep, y yo estaba dormido, and he stood some meters away, about 12 or so meters, pero él se paró enfrente como unos 12 metros de distancia a mí. and the glory and his wings touched down. Y la gloria y sus alas tocaron tierra. And when he gained eye contact from where I was sleeping and looking at him, and then he said, he gave the interpretation, said, coming to destroy the house. Y cuando él hizo el contacto visual desde donde yo estaba sentado mirándolo, entonces él dijo, dando la interpretación, viniendo a destruir la casa, dijo. When I wanted the interpretation, the translation of that vision at the time when I was teaching about the book of Daniel, and then the Lord showed me this vision when the two of them were going, one leading and the other following. Through this entered the temple in Jerusalem. That is the tribulation temple in Jerusalem. That's another dispensation. Cuando yo quise la interpretación de esa visión, en un tiempo cuando yo estaba enseñando sobre el libro de Daniel,
Y entonces el Señor me mostró a los dos. Uno estaba enfrente guiando y el otro estaba siguiendo. Y entraron al templo en Jerusalén. Ese es el templo de la tribulación en Jerusalén. Esa es otra dispensación. And so these warnings have to be taken very seriously, blessed people. Estas advertencias tienen que ser tomadas seriamente. Bendecido pueblo. Because that is the tribulation temple. Porque ese es el templo de la tribulación. I have seen the tribulation temple. Yo he visto el templo de la tribulación. I've seen even the beast enter there. The Antichrist enter there, and the false prophet who will be Jewish enter there and establish the image. Yo he visto incluso a la bestia entrar allí. El anticristo y el falso profeta, que será judío, entran allí y establecen la imagen. So these things will come to pass. Estas cosas se cumplirán. But you see, this beast, again the Lord reminds this generation on January 7th, 2023, this year. This is fresh. The month of January has not even expired. Pero es que pueden ver que esta bestia, nuevamente el Señor les recuerda a esta generación, el 7 de enero de 2023, de este año. Esto es fresco. El mes de enero todavía no se ha acabado. And I couldn't explore so much on this because I had so many guests here, senior most leaders from all over the world, and I said I would revisit with this. It's going to become a center theme in our journey across the earth. The stark warning the Lord is raising, a monumental warning to this generation. Y no pude explorar más sobre esto, explicar más sobre esto, porque tenía tantos invitados, los líderes principales de todo el mundo, y yo dije que esto se convertiría en un tema central en nuestra jornada a través de toda la tierra. La advertencia monumental que el Señor está trayendo a esta generación. Take the cripples, take the wonders, take the miracles, take the preaching to prepare very well and get out of here. Toma los lisiados, toma las maravillas, toma los milagros, toma las prédicas para prepararte muy bien y salir de aquí. Because you see, in Daniel chapter 7 verse 8, he's called the little horn, meaning he will come small and people might attempt to ignore him, might underestimate the damage he does. Porque mira, en Daniel capítulo 7 versículo 8, aquí es llamado el pequeño cuerno, que viene pequeño y la gente puede tratar de ignorarlo, subestimando el daño que él podría hacer. And we see that very clearly when he will sign a peace treaty with Israel for 7 years. Y lo vemos muy claramente cuando él firme un pacto de paz con Israel por 7 años. And then in the middle of the 7 years, he will turn around. Pero entonces a la mitad de esos 7 años, él se dará la vuelta, lo cancelará. So they may think a man of peace, that he will be good. Coming small, you can't see his devastation. But in the middle of the 7 years, then he destroys. Terrible, as we will see shortly. Entonces, cuando llega, se podría ver como una persona de paz, que se verá bien. Llega pequeño, no puedes ver su devastación. Pero a mitad de esos 7 años, él destruye terriblemente, como vamos a ver en breve. And Daniel 9:26, you see, is now called the ruler who will come, who will destroy the city and the temple. This is serious. Y en Daniel 9:26, ahora puedes ver que es llamado como el príncipe que viene a destruir la ciudad y el templo. Esto es serio. And in 2 Thessalonians chapter 2, if you turn to 2 Thessalonians chapter 2, it says the following. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, si vamos a segunda de Tesalonicenses, él dice lo siguiente. Again, we're simply opening up for you that you may understand what is the Lord saying in that vision of January 7th, the year 2023. Nuevamente, simplemente estamos explicando, abriendo esto para ustedes para que puedan entender lo que el Señor quiso decir
en esa visión del 7 de enero del año 2023. With senior pastors here from all over the world, the Lord knowing that I was preparing to go, I was rushing to go to talk to them, then He gives me that vision to go tell them. Con pastores principales aquí de todo el mundo. El Señor, sabiendo que yo me estaba preparando para irme, yo estaba corriendo para llegar a ellos. Y entonces Él me da esa visión para irles a decir. A serious warning that prepare your nations, prepare yourselves, prepare the church, and remove the church out of this theater. It's going to be a war theater. Una seria advertencia sobre preparar a sus naciones. Prepárense a sí mismos, preparen a la iglesia y saquen a la iglesia de este teatro. Va a ser un teatro de guerra. In the book of 2 Thessalonians chapter 2, if you turn with me there, he has a name there again. Si van conmigo al libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ahí también tiene un nombre. Verse 3 says the following. Don't let anyone deceive you in any way. Versículo 3 dice lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera. For that day, the day of the Lord, in other words, the day of judgment when the wrath is all over the earth, will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, no vendrá ese día del Señor, ese día de juicio, sin que antes venga la apostasía. No vendrá hasta que la rebelión ocurra y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. He will oppose and he will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in the temple of God, proclaiming himself to be God. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. So this is very powerful. This is what the Lord is warning about. Esto es muy poderoso, de esto está advirtiendo el Señor. That worship rightfully, in spirit and in truth at this hour before it's too late. Que adores correctamente, en espíritu y en verdad, a esta hora, antes de que sea demasiado tarde. Because you see, in 2 Thessalonians chapter 2, verse 3, here he is called the man of lawlessness, meaning he will abolish all laws and set up his own law. Porque ves que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3, aquí él es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y significa esto que él va a abolir todas las leyes y va a establecer sus propias leyes. There will be no law governing except his own law. No habrá ninguna otra ley gobernando excepto la ley de él. And I'm going to come to you shortly to understand the prophecy of the coronavirus that's devastating China and the whole world, as you saw. Y voy a explicar para que puedan entender la profecía del coronavirus que ha devastado a la China y a todo el mundo. And then the prophecy of the war in Ukraine. Y también la profecía sobre la guerra en Ucrania. And how they have drawn the earth close to the dispensation I'm talking about that you should avoid. Y cómo esas visiones han traído al mundo más cerca a la dispensación de la cual estoy hablando, la que deben evitar. You see here it says he is called the man of lawlessness. Ves que aquí es llamado el hombre de pecado. And he is doomed to destruction because the double-edged sword of the Messiah will strike him. Y está condenado a la destrucción, porque la espada de doble filo del Mesías lo golpeará. The Antichrist. He's talking here about the Antichrist who is coming. Él está hablando aquí del anticristo que viene. That you may take the miracles and the wonders and everything you have, the preaching until now, and prepare and enter. Que puedan tomar los milagros y las maravillas
y todo lo que tienen, las prédicas hasta ahora, y que se preparen y entren. You have seen somebody walking with the shadow of God. Ustedes han visto a alguien caminar con la sombra de Dios. And they are walking between the blind, and the blind eyes are popping open in Maputo, in Kenya, at Jamhuri Ground. The Lord repeats it for you again at Menengai 5 in a mighty way. Están caminando entre los ciegos y los ciegos, sus ojos se están abriendo. En Maputo, en Kenia, en el campo de Jamhuri, lo que vieron en Menengai de una manera muy poderosa. You have no reason whatsoever not to enter. You have seen cripples walking, whether you are Kenyan or you are a pastor that came from abroad, you saw with your eyes. No tienen ninguna razón para no entrar. Ustedes han visto a los lisiados caminando, ya seas de Kenia o seas un pastor que vino del extranjero. Lo han visto con sus ojos. You have every reason to prepare your countries and yourself and the church to enter glory when the rapture happens. Tienes toda razón para preparar a tu nación y a sí mismo y a la iglesia para entrar a la gloria cuando el rapto ocurra. And so you see the cascade and the sequence of conversations the Lord has been having with the church since the beginning of this year, non-stop. Entonces han visto la cascada y la secuencia de conversaciones, las conversaciones que el Señor ha estado llevando a cabo con la iglesia este año, sin detenerse. This one here reminds me to bring it to you again, January 7th, the year 2023, Saturday. Entonces Él me acuerda de volverles a traer esto a ustedes el 7 de enero del año 2023, sábado. The beast that was wounded, he was wounded as I saw, and then the wound healed and he was devouring the sheep, the holy saints. La bestia que fue herida y después esa herida sanada y estaba devorando las ovejas, los santos. He will oppose and exalt himself. And this is very important because there is something called the abomination of desolation I'm going to come to. Él se va a oponer y se va a exaltar a sí mismo. Esto es muy importante porque hay algo llamado la abominación de desolación a la cual voy a llegar, voy a explicar. In Revelation chapter 13 we saw that he is the beast. He's called the beast. En Apocalipsis 13 vimos que él es la bestia. And we also see in the book of Daniel, if you get a chance to go to Daniel, Y si tienen oportunidad de ir al libro de Daniel, the book of Daniel chapter 11, again, he is characterized there. libro de Daniel, capítulo 11, nuevamente, allí es caracterizado. He is classified there in Daniel, and then in Zechariah. In Zechariah it's called the wicked shepherd. Zechariah chapter 11, 15 to 17. Es clasificado allí en Daniel, también después en Zacarías. Y en Zacarías se refiere a él como el pastor malvado. Zacarías capítulo 11 versículos 15 al 17. But Daniel, the book of Daniel chapter 11 again, if you visit with me there, the book of Daniel chapter 11, verse 36, look at how he is called and characterized. Pero el libro de Daniel nuevamente, capítulo 11, versículo 36, mira cómo es llamado y es caracterizado. This is very important that you may celebrate the miracles you are having today in context with this perspective that this is such a prime time. It's an hour of privilege. You have to exploit it and use it well and take advantage of it and capitalize on it. The principle of this hour, so you may enter. Esto es muy importante para que celebren los milagros que están celebrando hoy dentro de un contexto con esta perspectiva que este es un tiempo importante, es una hora de privilegio. Tienen que tomar ventaja y usarlo bien. Toma ventaja y capitaliza sobre él. El principio de esta hora para que puedan entrar. That's the purpose the Lord is raising these cripples. Esa es la razón por la cual el Señor está levantando a estos lisiados. Whenever he brings, he's about to raise a lot of cripples in Bomet again, open blind eyes there,
there's a conference of pastors there. Cuando me lleva a las reuniones, se van a levantar muchos lisiados en Bomet. Se van a abrir ojos ciegos. Hay una conferencia de pastores allí también. The purpose is to prepare that you may get away and never be able to enter into this unbelievable quagmire and distress. El propósito es para preparar, para que puedan escaparse y no tengan que entrar a esta increíble angustia. Daniel 11:36 it says, the king will do as he pleases. En Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad. He will exalt and magnify himself above everything God, above every God, Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. and will say unheard of things against the God of gods. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. He will be successful until the time of wrath is completed, for what has been determined must take place. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. He will show no regard for the gods of his ancestors, or for the one desired by women. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Nor will he regard any god, but will exalt himself above them all. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. So this is what he's talking about, the warning the Lord is raising, that the Antichrist is coming. De esto es que está hablando, la advertencia que el Señor está dando, pero el anticristo está llegando. And you see here it's called the king, and the king that is coming, the king, the willful king. Y ves que aquí se refiere a él como el rey que viene, el rey soberbio. He will do what he wills, what he wants. Él hará lo que quiere. In Zechariah 11, verses 15 to 17, it's called the wicked shepherd, the foolish shepherd, meaning wicked. Y en el libro de Zacarías 11, versículos 15 y 17, aquí se refiere a él como el pastor malvado, insensato, pastor insensato, significando malvado. In 1 John chapter 2, verse 18, it's called the Antichrist. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, es llamado el anticristo. 1 John chapter 2, 22, also, he's called Antichrist. Primera de Juan 2, 22 es llamado el anticristo. And so when he comes, you can see very clearly that Satan is the one that gives him his power. We read from Revelation chapter 13. Entonces, cuando él llega, puedes ver claramente que Satanás es quien le da su poder en Apocalipsis capítulo 13. So he's not a good man. You don't wait for this person. Entonces no es una buena persona, tú no esperas por esta persona. The dragon stood on the shores of the sea, verse 1, Revelation 13. And they saw a beast come out of the sea. This is the Antichrist. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Este es el anticristo. Estamos en Apocalipsis 13, versículo 1. There is another beast that comes out of the land, whom everybody seems to say is going to be Jewish. Hay otra bestia que llega de la tierra, de quien todos parecen decir que va a ser judío. Yeah, so another beast comes out of the land, gives him access to the temple. Otra bestia viene de la tierra y le da acceso al templo. But this one from the sea is the Antichrist. The one that comes out of the land is a very wealthy prophet, a false prophet. He will be very wealthy. Pero esta que sale del mar es el anticristo. El que viene de la tierra es un profeta muy rico, un falso profeta, y va a ser muy rico. And so the Lord comes up very clearly here that the devil gives him power. El Señor aquí lo deja muy claro, que el diablo le da poder. You see,
Verse 2, the beast I saw resembled a leopard. Mira en el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Revelation 13 verse 2, the beast I saw resembled a leopard, but he had feet like those of a bear, and the mouth like that of a lion. Libro de Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. The dragon gave the beast his power. So Satan is the one that empowers the Antichrist. You don't want to be around there. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces Satanás es el que le da su poder. Tú no quieres estar en ese escenario con el anticristo. And gave him his throne. Satan gives the Antichrist his throne. And great authority. Satan is the one that gives the Antichrist that authority. Satanás le da su trono al anticristo y le da gran autoridad. Satanás es quien le da al anticristo esa autoridad. That power, throne and authority is empowered by Satan. Ese poder y trono es empoderado por Satanás. And he uses two human beings. Satan uses two human beings. Y Satanás usa a dos seres humanos. The Antichrist, who is a political leader, El anticristo, que es un líder político, and the false prophet, who is a religious leader. He will be quite religious. y el falso profeta, que es un líder religioso, va a ser muy religioso. And he uses them for one purpose, to control the global economy Y los usa con un propósito, para controlar la economía global and to control the global religion and government. y para controlar la religión global y el gobierno. But you can see the global economy is all coming together now as global economy. Pero pueden ver que la economía global ahora mismo se está convirtiendo en una economía global. Where if one person shut down gas supply for what, they conglomerate together, they agree together on the prices. There is this global wheat production. The wheat must move from east side to west. Donde hay una persona controlando a nivel global el suministro global, se agrupan, se ponen de acuerdo de los precios. Hay una producción de arrastre global. El trigo se tiene que mover de un lado al otro. You see the dramatization of the global economy in our eyes right now. Puedes ver la dramatización de la economía global ocurriendo ante nuestros ojos ahora mismo. Anything happening to one part of the world affects the other side. Algo que ocurra en una parte del mundo afecta el otro lado. And then the chips. Y tenemos también los chips. You see today that the so-called till number where using you make a payment. Se hace un pago y tu cuenta está registrada allí. So your account is logged in there. Así que tu cuenta está conectada allí. They can see it is this person who paid here, it is this person who got bread here, it is the same person because you have that till number, you have that account number. Ellos pueden ver, es esta persona que pagó allí, es esta persona que compró pan allá, es la misma persona porque tienes ese número de cuenta. All these are pointing towards the control of trade, global economy, and hence the use of the mark. Now you understand how it falls in place. Todo esto apunta hacia el control del comercio, la economía global, y de ese modo el uso de la marca. Ahora entiendes cómo esto encaja. But the Antichrist that comes, he fights Christ. You know, from the book of Revelation chapter 12, we don't have time to read it now. Pero el anticristo que llega, él lucha contra Cristo. Tú sabes del libro de Apocalipsis capítulo 12. No tenemos tiempo para leerlo ahora. It is the
there is presentation there, the prefigurement of the woman, the dragon, and the child. Ahí se presenta el dilema de la mujer, el dragón y el niño. That woman is Israel. Esa mujer es Israel. The child is Christ. El niño es Cristo. And that dragon is actually the devil himself. Y ese dragón es el mismo diablo. So the entire battle, you can see, began from Genesis chapter 3:15. Entonces pueden ver que toda la batalla empezó desde Génesis 3:15. Brother, between the woman and the dragon and the serpent. Vemos la enemistad entre la mujer y la serpiente. And that battle, that conflict begins from Genesis 3:15. Esa batalla, ese conflicto empezó desde Génesis 3:15. You see the escalation of that conflict, and Michael, the prince, Mike, the archangel, is doing battle in the heavenly realm with the devil. Y pueden ver la escalada de ese conflicto y a Miguel, el príncipe, el arcángel, que está haciendo batalla en el reino celestial contra el diablo. And that's why I said, the Lord comes at rapture to snatch away. Y por eso yo dije que el Señor llega en el rapto para arrebatar. To snatch away and give you safe passage, even above the air here, because the Bible says he is the prince of the air. Para arrebatarte y darte un tránsito seguro. Y ocurre sobre el aire, aquí porque la Biblia dice que Él es el príncipe del aire. So the Lord comes to snatch you and even give you safe passage from the air, through the air, that the enemy may not touch you or block you. Entonces el Señor viene a arrebatarte y darte un tránsito seguro en el aire, a través del aire, para que el enemigo no te hiera o que no te bloquee. The power of the Christ at rapture. El poder del Cristo en el rapto. You need to be born again properly now to be evacuated from this place. Necesitas ser nacido de nuevo correctamente ahora para ser evacuado de este lugar. And so, in finishing, you see very clearly that Satan empowers the Antichrist. Satan gives him his authority and the throne. Entonces, para terminar, ves claramente que Satanás empodera al anticristo. Satanás le da su autoridad y el trono. But most importantly, Pero más importante, what now you need to pay attention to is what is called the abomination of desolation. es que ahora necesitas prestarle atención a lo que es llamado la abominación de la desolación. I said if I had time, I would. Yo dije que si tuviera tiempo, Once I get time, I'll be able to expound this vision and bring it to you like I've done the others. pero cuando tenga tiempo voy a poder explicarles esto. Voy a exponerle esta visión y se los voy a traer a ustedes. But I can, in a nutshell, tell you that there's a marker you need to watch out here on. Pero en resumen puedo decirles que hay algo importante aquí del cual tienen que tener cuidado, That needs to be a red flag. que necesita ser tu bandera roja, tu advertencia, In this vision the Lord is raising, the red flag is raising. en esta visión que el Señor está mostrando, la bandera roja que Él está advirtiendo, The abomination of desolation. la abominación de desolación. If you look at the book of Daniel chapter 11, if you have a chance to look at Daniel chapter 11 again, blessed people, as I finish, Si miras al libro de Daniel capítulo 11, si tienen oportunidad de volver a mirar el libro de Daniel capítulo 11, bendecido pueblo, mientras termino, I know you are in the process of preparing for Bomet, the revival there, things are very big. We're about to begin fasting and so forth. There's so many cripples out there. So again, another separation. yo sé que están en el proceso de prepararse para el servicio de avivamiento de Bomet. Hay muchas cosas que hacer y vamos a empezar también con el ayuno. Hay tantos lisiados allá afuera. Nuevamente otra separación. But Daniel chapter 11
verse 31, if you get a chance to read with me, it says the following. If you get a chance to read with me, Daniel chapter 11, 31, it says, Pero libro de Daniel, capítulo 11, versículos 31, si tienen oportunidad para leer conmigo. Y dice lo siguiente. again, Daniel chapter 11, 31, his armed forces will rise up to desecrate the temple fortress, and will abolish the daily sacrifice. Nuevamente, libro de Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Then they will set up the abomination that causes desolation. Y pondrán la abominación desoladora. This is what you need to watch out on. This is the red flag the Lord is raising in this vision of January 7th, the year 2023. Sobre esto tienen que tener cuidado. Esta es la bandera roja de advertencia que el Señor está haciendo en esta visión de 7 de enero del año 2023. The abomination of desolation, meaning he will start small, but when he changes around during the mid, it's just 7 years. La abominación desoladora, significando que Él va a empezar pequeño, ahí a la mitad, y solo son 7 años. You know, we are really at the end of the prophetic timeline of God. En realidad estamos al final de la línea de tiempo profética de Dios. Because after the rapture, it's a mere 7 years. Then the Christ comes back to establish his glorious kingdom. Porque después del rapto son apenas 7 años y después el Cristo regresa a establecer su glorioso reino. So this is such a high time, a prime time for the church. You must really walk right and make sure that your salvation is holy and righteous. Entonces esta es una hora importante, es una hora máxima. Tienes que caminar correctamente y asegurarte de que tu salvación sea santa y justa. And you are repentant and turn away from sin and have zero tolerance to sin. Y que estés arrepentido y que te alejes del pecado y que tengas cero tolerancia al pecado. We're not talking about 30 years, 100 years. No estamos hablando de 30 años o 100 años. We're saying the moment the church is taken at rapture. Estamos hablando de el momento cuando la iglesia es arrebatada en el rapto. Then we're simply talking about 3.5 years, and then this abomination of desolation befalls. Entonces simplemente estamos hablando de 3 años y medio. Entonces ocurre esta abominación desoladora. And another 3.5 years of great tribulation, and the Messiah comes back to do the great battle at the Armageddon and establish his glorious throne. Y después los 3 años y medios finales de la gran tribulación. Y el Mesías entonces viene para hacer la gran batalla en el Armagedón y establecer su glorioso trono. Coming now, the rapture says, so it's not a big time scale that we are discussing here. El Mesías llegando ahora con los santos arrebatados, así que no es una gran escala de tiempo lo que estamos discutiendo aquí. But the warning that he brings up to you is this, Daniel chapter 11:31, where it says, the setting up of the abomination that causes desolation, meaning you put his statue, his image in the temple in Jerusalem, and you will not allow anybody globally to worship any god. Pero la advertencia que nos trae es esto, Daniel 11:31, donde menciona que se establece la abominación desoladora, significando que va a poner su imagen en el templo de Jerusalén y él no permitirá a nadie globalmente adorar a ningún dios. So the worshiping Jehovah will be prohibited. Entonces, el adorar a Jehová va a ser prohibido. You will not be able to worship Jesus. That's why there will be begging, and there will be the butchering, the slaughtering, the murdering of those that will attempt to worship Jesus. No vas a poder adorar a Jesús. Por eso entonces va a haber el asesinato, la matanza, la destrucción de aquellos que intenten adorar a Jesús. If you read Revelation 6,
important message here when the senior most clergy were here from all over the world. Si lees Apocalipsis 6, el mensaje cuando estuvo aquí el clero principal, los pastores principales de todo el mundo. When I say the church will not be protected in the Great Tribulation, she will not. Cuando yo dije que la iglesia no va a ser protegida durante la gran tribulación, ella no será protegida. And that's why in Revelation chapter 6, 9 to 11, Por eso en el libro de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, you see they have been slaughtered for the testimony of Jesus they maintained and the word of God they had read. puedes ver que han sido asesinados por el testimonio que tenían de Cristo Jesús y por la palabra de Dios que tenían, que habían leído, And their souls were crying out for revenge under the altar of God. y sus almas estaban clamando por venganza debajo del altar de Dios. A transparent altar so you could see them there crying for revenge. When will you avenge our blood? Un altar transparente. Entonces los podías ver que estaban clamando ser vengados. ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? So this is the vision of January 2023, the abomination of desolation. Entonces esta es la visión del 7 de enero del año 2023, la abominación desoladora. If you look at Daniel chapter 12, if you have a chance, Daniel 12:11, it says the following. It says, from the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days. La abominación desoladora. Y si miras el libro de Daniel, capítulo 12, si tienen oportunidad, versículo 11, y dice lo siguiente. Daniel capítulo 12, versículo 11, y dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. So it constantly points you to this tremendous time coming when the Antichrist will establish the worship of Satan. We have seen in Revelation 13 that they will worship the dragon and then worship the beast because the dragon is the one that has empowered the beast. Aquí vemos que él constantemente te apunta a este tremendo tiempo que viene, cuando el anticristo va a establecer la adoración a Satanás. Vimos en Apocalipsis 13 que adoran al dragón y después a la bestia, porque el dragón es el que ha empoderado a la bestia. So the false prophet essentially that will come, who is very wealthy with a global wealth, will be a billionaire. Y el que vendrá, que es muy rico, el que viene de la tierra, el falso profeta, será un billonario. Will institute this worship of Antichrist, the worship of Satan. So the whole world will worship Satan. There will be devil worshippers globally. El falso profeta va a instituir esta adoración, la adoración de Satanás. Entonces todo el mundo va a adorar a Satanás. Va a haber adoración al diablo a nivel global. So you don't want to count on the fact that, oh, there will be a big revival, the great tribulation. Why don't I just hold it a little and be part of that revival? I'll be harvested there. No, you don't want to take chances. Entonces no quieres esperar para ese tiempo porque va a haber un gran avivamiento durante la tribulación, la gran tribulación. Si yo me espero un poquito y puedo ser parte de ese avivamiento, ahí voy a ser cosechado entonces. No, tú no debes arriesgarte. You don't want to worship while you're being beheaded. For you to worship, you're beheaded. You don't want that experience. Tú no quieres adorar mientras que estás siendo decapitado. Tú no quieres esa experiencia. Already, the little trials and persecutions here you cannot stand. Si no podemos ni aguantar pequeñas pruebas y persecución, ahora. And the same thing Jesus talks about in the book of Matthew 24.
Y Jesús habla de lo mismo en el libro de Mateo 24. That is the highlight. That is the warning the Lord raises to you, even as you celebrate the cripples, the blind, that you may be able to take this quality time, polish your salvation, prepare a righteous garment, be ready for the kingdom of God, have zero tolerance to sin. Eso es lo más destacado, la advertencia que el Señor te da, incluso mientras celebras los lisiados, los ciegos, que puedas tomar ventaja de este tiempo de calidad y pulirte, pulir tu salvación. Prepara una vestimenta justa. Estate listo para el reino de Dios, teniendo cero tolerancia al pecado. In the book of Matthew 24, he talks about it in verse 15. Jesus himself. En el libro de Mateo 24, habla de esto, Mateo 24, versículo 15. Matthew 24:15 it says, "So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of by the prophet Daniel." Mateo 24, 15 dice, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Let the reader understand. el que lee entienda. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let no one on the house rooftop go down to take anything out of the house. Let no one in the field go back to get their cloak. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Meaning, it will be a dreadful time, and I've seen this time. The Lord has shown it to me. Significando que va a ser un tiempo terrible, y yo he visto este tiempo. El Señor me lo ha mostrado. When I'm telling Israel, pass this way, there was a genocide planned on the road down the valley, the road. So I let them pass. I told them pass through the valley. They went through a forest like this. Cuando yo le estoy instruyendo a Israel, pasen por aquí. Había un genocidio que había sido preparado para Israel del otro lado, hacia abajo, en el valle, en esa carretera. Entonces yo les dije que pasaran a través del valle. Pasaron por un bosque así. Because the Lord showed me there was a roadblock prepared to be slaughtered. Porque el Señor me mostró una carretera donde la habían preparado para que ellos fueran matados. Meaning, he would turn around and want Israel, want the whole world to worship him. And when the people of God will refuse to worship him, then he will begin to slaughter them. Significando que Él va a querer que toda la tierra, todos lo adoren a Él. Y el pueblo de Dios que se rehúsa a adorarlo a Él, entonces Él va a empezar a matarlos. Remember also that we are talking about the 7 seals that have been broken. Recuerda también que estoy hablando sobre los 7 sellos que he visto abiertos. And I mentioned that the pale horse in God was Europe. Look at the war that broke out. My prophecy had to be fulfilled when I said I've seen the pale horse flying towards above Europe up there. Y mencioné sobre el jinete del caballo pálido, la guerra que se desató. Mi profecía tenía que cumplirse cuando yo dije, he visto a ese jinete del caballo pálido que está cabalgando sobre Europa, allá arriba. Look at the war in Ukraine right now. Mira la guerra en Ucrania ahora mismo. Remember that the 7 seals and the trumpets will have killed more than half of the earth. Recuerda que con los 7 sellos los profetas habrán matado a más de la mitad de la tierra. You're talking about a huge massacre already. Es un gran masacre ya. This is very serious, blessed people. Esto es muy serio, bendecido pueblo. The 7 seals that will also kill more than half the earth. So if you're talking 8 billion people, that is massive massacre. El 7º sello también matará a más de la mitad de la tierra, así que si estás hablando de 8 billones de personas, eso es una masacre masiva. 4 billion people, you don't want to be there. 4 billones de personas, tú no quieres estar allí. So you want to use these miracles of the cripples and the blind and the prophets of God walking with the shadow of God, popping open blind eyes, deaf ears and so forth, and cripples raising cripples left and right uncontrollably as you saw at Bengai 5. You want to use that for your entry into glory.
Entonces debes usar estos milagros de los lisiados y de los ciegos y los profetas de Dios caminando con la sombra de Dios, abriendo ojos ciegos, oídos sordos y sucesivamente, levantando lisiados por todos lados, incontrolablemente como vieron en Menengai 5. Deben usar eso como su entrada a la gloria. That's what the Lord is raising here. That use this announcement now to enter without being beheaded. Esto es lo que el Señor está subrayando aquí. Que usen este anuncio ahora y que entren sin ser decapitados. So there will be the abomination that causes desolation. That is the high warning, the high red flag the Lord is raising in front of this higher generation. So be careful now. Entonces sí habrá la abominación que causa desolación. Esa es la advertencia alta, la bandera roja de advertencia que el Señor está levantando. Tienes que tener cuidado ahora, esta generación. There is an abomination that is coming that causes desolation. Hay una abominación que viene, que causa la desolación. And he says here Y dice aquí, that let nobody come out of the rooftop and go downstairs into the house to get anything. Or come out of the field, run to their house somewhere to go and get a cloth. leyendo Mateo 24, 16, nuevamente, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. You should pray it is not in the winter. You should pray you're not pregnant when this is happening. Meaning your speed, how fast you run is what will save you. You flee. It will be a difficult time. Mas hay de las que están encinta, versículo 19, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, significando que es tu velocidad lo que va a determinar. En ese tiempo tu velocidad determinará tu seguridad. Será un tiempo difícil. So this is the vision of Saturday. Entonces esta es la visión del sábado. Saturday, January 7th, the year 2023. The vision of the wounded beast. Sábado, 7 de enero del año 2023. La visión de la bestia herida. Whose mortal wound, severely wounded, fatally wounded on the head. Whose severe and mortal wound healed. Cuya herida mortal, que estaba severamente herida en la cabeza, esa severa herida mortal se sanó. The vision the Lord showed me on January 7th, this year, the month that has not expired. La visión que el Señor me mostró el 7 de enero, este año, este mes de enero que aún no ha terminado. The year 2023. El año 2023. So for those who have ears, you have been warned, you have been cautioned. Para aquellos que tienen oídos, han sido advertidos. A fair warning comes with fair counsel. Una advertencia justa viene con consejo justo. Repent and turn away from sin. Receive Jesus. Arrepiéntanse y aléjense del pecado. Reciban a Jesús. Forget about all the other religions. Olvídense de toda otra religión. Take Jesus alone. Tomen solo a Jesús. Jesus alone has power. He has demonstrated in this age. Jesús tiene poder, Él lo ha demostrado. En esta edad, He has used his two prophets to demonstrate that only the religion of Jesus, of the cross and the blood of Jesus, has power, can raise cripples. Él ha usado a estos dos profetas para demostrar que solo con la religión de Jesús, solo la religión de la cruz y de la sangre tiene poder y puede levantar a los lisiados. That's why many Muslims are joining now. They're receiving the Lord. But their own cripples are being healed. Por eso es que muchos musulmanes ahora se están uniendo, están recibiendo al Señor, porque sus propios lisiados están siendo sanados. Only Jesus can pop blind eyes.
Only the Lord God Yahweh, the God of Israel. Solo Jesús puede abrir ojos ciegos. Solo el Señor, Dios Yahweh, el Dios de Israel. So this is the time when you are well warned. Entonces este es el tiempo cuando han sido bien advertidos. It's prime time, it's quality time. Es un tiempo importante, un tiempo de calidad. The miracles are there, the power is demonstrated, the power of the blood and the cross of Jesus. Los milagros están allí, el poder está siendo demostrado, el poder de la cruz y la sangre de Jesús. You have seen now somebody walking, some two prophets who are double, they are walking with the shadow of God. I mean, this is a wonder. Ahora han visto a alguien caminando, a los dos profetas que han sido duplicados. Están caminando con la sombra de Dios. Esto es una maravilla. They're broken Bible record. They're raising cripples left and right by the shadow of God, just entering that field. Han superado récords bíblicos. Están levantando a los lisiados por todos lados. La sombra de Dios, solo con entrar a ese campo, a esa reunión. Even before they began walking, my Lord, blind eyes have opened you already before you have walked. Incluso antes de que los profetas empezaron a caminar, se empezaron a escuchar los testimonios. Ojos ciegos se han abierto aquí, mis señores. That is the enormous power and demonstration of authority of the blood and the cross of Jesus. Eso es enorme poder y la demostración de la autoridad de la sangre y la cruz de Jesús. So you have no reason whatsoever to enter into the kingdom of God. Entonces ustedes no tienen ninguna razón para fallar de entrar al reino de Dios. You cannot wait for this. No pueden esperar por esto. The red warning, the red flag, is the abomination that causes desolation. Esa advertencia de bandera roja es la abominación desoladora. The vision of January 7th, the year 2023, Saturday. La visión del sábado 7 de enero 2023. For those who have received the Lord, who are well warned, repeat after me, mighty Lord Jesus. Para aquellos que quieren recibir al Señor y que han sido bien advertidos, repitan, digan, poderoso Señor Jesús, I receive you into today, and I repent of all my sins today. yo te recibo hoy y me arrepiento de todos mis pecados hoy. And I ask you, my Lord Jesus, to come into my heart Y te pido, mi Señor Jesús, que entres a mi corazón and be my Lord and Savior, y que seas mi Señor y Salvador. and guide me and transform me and regenerate my heart, regenerate my soul. Y guíame y transfórmame y regenera mi corazón, regenera mi alma. Lord, prepare me with zero tolerance to sin. Señor, prepárame con cero tolerancia hacia el pecado, To reach out to more people also with this life-saving gospel of Jesus. que pueda alcanzar a más personas con esto, con este evangelio que salva vidas. And prepare them in holiness also, Y prepáranos también en santidad, that we may enter the glorious eternal kingdom of God when you come for the church. que podamos entrar al glorioso eterno reino de Dios cuando vengas por la iglesia. In the mighty name of Jesus, I'm born again. En el poderoso nombre de Jesús, soy nacido de nuevo. If you have said that prayer, the Lord bless you. Thank you, Toda Rabba. Si has hecho esa oración, el Señor te bendiga. Gracias, Toda Rabá.